Les agradezco, por supuesto, a la gente de PIMSA Seguros que está acompañándonos y que son los anfitriones de este evento y que desde luego esperemos que sea de mucha utilidad para todos ustedes. Nuevamente, a nombre del Clúster Minero de Chihuahua, sean todos cordialmente bienvenidos. Mi nombre es Gerardo Durán, soy el director del Clúster Minero de Chihuahua. Nos acompaña también Joaquín Mesta por parte de PIMSA Seguros. Joaquín, no sé si gustes dar unas palabras antes de cederle el uso de la palabra a César, nuestro expositor. Claro que sí, Gerardo, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Primero que nada, agradecerte a ti, Gerardo, a todo el clúster, a Pablo, presidente, por el foro de esta breve plática relacionada pues a la responsabilidad ambiental básicamente pues agradecer a todos los asistentes. Es lunes, qué emoción, qué padre y pues bueno, también agradecer a Gerardo por ofrecernos esta breve charla pues nada, básicamente PIMSA Seguros estamos para servirles y de nuevo muchísimas gracias y pues ya vamos tarde ya para empezar. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí nada más les voy a pedir a la gente aquí el resto primero si me apoya nada más para darle la opción de compartir pantalla a César para que él tenga a bien hacer la presentación. César, pues dejamos los micrófonos son tuyos, nuevamente sean todos cordialmente bienvenidos. Una disculpa por la demora y para no quitarles más su tiempo, lo dejamos con el expositor César Rodríguez. Adelante, César, bienvenidos. Hola, muchas gracias. Buenos días a todos. Primeramente presentándome, mi nombre es César Rodríguez. Yo estoy en la parte, venimos por parte de la aseguradora GMX Seguros para llevar a cabo esta plática de responsabilidad ambiental. Nosotros aquí en la oficina, estamos físicamente en Monterrey, y ya acabamos de aperturar recientemente oficina aquí en Chihuahua y damos atención a toda la parte noreste. Igual aquí para no hacer más preámbulo, pues vamos, como comentaba, ya vamos un poquito tarde, así que para ir empezando la presentación, nada más si me pueden ahí compartir si se ve la pantalla, si todos la pueden ver. Sí, todo perfecto. Ok, excelente. Vamos a empezar con el seguro de responsabilidad ambiental, que primeramente, como sabemos, tiene una connotación legal, nace de una norma jurídica. En este caso, el precedente viene desde los antecedentes en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo cuarto, en el cual se garantiza el Estado debe de garantizar un derecho a un medio ambiente sano. El Estado es el encargado de llevar a cabo esta tutela de esta garantía o de este derecho humano fundamental de los mexicanos, y lo cual también nos comenta que el daño y deterioro del ambiente genera una responsabilidad. La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en su artículo primero, reconoce que el daño ocasionado al ambiente es independiente del daño patrimonial. Aquí vamos a ver una de las primeras diferencias, por así decirlo, entre un seguro de RC y un seguro de RA o de responsabilidad ambiental. En el seguro de responsabilidad civil, nosotros estamos obligados a reparar el daño que lo hayamos ocasionado a un tercero. En el seguro de responsabilidad ambiental, muchas de las ocasiones no hay un tercero como tal, es un daño al medio ambiente, es un daño al Estado. Entonces, esta es una de las principales diferencias por las cuales incluso las disposiciones administrativas de carácter general en materia de hidrocarburos o la ley de general de equilibrio ecológico y protección al ambiente y sus reglamentos hacen la distinción para ciertos giros o ciertas empresas, los que deben de contar con un seguro de responsabilidad civil y un seguro de responsabilidad ambiental. El tema de responsabilidad ambiental se amplía un poco más a no solamente cubrir daños a terceros, sino también se cubre el daño al patrimonio, al medio ambiente, a los recursos naturales, al subsuelo, todo este tipo de cuestiones, que en las cuales en un seguro de responsabilidad civil no serían materia de cobertura, ya que no se está ocasionando un daño a un tercero como tal, sino se está ocasionando un daño ambiental. Estos son los principales antecedentes de la legislación. Como vemos, viene el tema ambiental, viene regulado desde nuestra constitución política y sus leyes secundarias y reglamentos. El objeto de la legislación de la responsabilidad ambiental, en el mismo artículo primero, fracción segunda, nos habla de que se debe de este organismo, perdón, esta norma
tiene como origen o como espíritu la protección, preservación, restauración del ambiente y el equilibrio ecológico, garantizar derechos humanos a un ambiente sano, responsabilidad generada por el daño y deterioro ambiental. Estos son los objetos de la legislación por la cual se creó para dar una protección, una preservación al ambiente, garantizar como comentábamos, este derecho humano de todos los ciudadanos mexicanos a un ambiente sano, a un ambiente para podernos desarrollar como personas, y que en caso de que haya algún daño a este medio ambiente, este daño genera una responsabilidad. La definición del daño ambiental lo encontramos en la misma Ley Federal de Responsabilidad, que nos dice que es la pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o modificación adversos y mesurables de los hábitats, ecosistemas, elementos, recursos naturales, condiciones químicas, físicas y biológicas. Este daño, este medio ambiente aquí, como lo podemos ver, o sea, pues trae nuestro seguro o el tema de un seguro de responsabilidad ambiental se origina o se crea justamente para tratar de volver al estado base que la ley marca, o al estado en la forma en la que estaban las cosas previo a que existiera esta contaminación. Entonces, por eso en la definición del daño ambiental vemos que es la pérdida, cambio o modificaciones en los hábitats naturales y recursos naturales. El espíritu de un seguro de responsabilidad ambiental es tratar de regresar el ecosistema o el hábitat o los recursos naturales al estado en el que estaban, y en caso de que sea imposible el poder regresar al estado base, poder realizar la indemnización correspondiente o el pago ahí en este caso al Estado o a los terceros que pudieran haber sido afectados. La obligación ambiental, ¿quiénes tienen obligación de reparar un daño al medio ambiente? El artículo 10 de esta ley federal nos dice que toda persona física o moral que con su acción u omisión ocasione directa o indirectamente un daño al ambiente es responsable y está obligado a la reparación de los daños, que este es el caso de regresar al estado base en el supuesto de que se pueda, y cuando no se pueda, la compensación ambiental que proceda o que imponga la norma. ¿Quiénes son los que debemos o que deben de contar con este seguro de responsabilidad ambiental? Esto lo encontramos en el artículo 147 bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que nos mencionan que todas estas actividades altamente riesgosas deben contar con un seguro de riesgo ambiental. Aquí, como les comentaba previamente, ya esta norma jurídica en tema ambiental ya empieza a hacer la distinción de un seguro de responsabilidad civil y un seguro de riesgo ambiental. Que como comentábamos, con un seguro de responsabilidad civil solamente cubres daños a terceros en sus inmuebles, en su propiedad, y con un seguro de responsabilidad ambiental cubre los daños incluso hasta tu propio predio, tus inmuebles, tu subsuelo o el subsuelo de los aledaños, etcétera. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero aquí en esta norma ya nos empieza a decir quiénes son los que deben de contar con este seguro de riesgo ambiental. El artículo 2, fracción primera de la misma norma, nos dice que los que impliquen generación o manejo de sustancias con características corrosivas, radioactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológicas infecciosas, en los términos dispuestos por la misma norma, son los que están obligados a contratar este seguro de responsabilidad ambiental. El reglamento de esta Ley General de Equilibrio Ecológico, en su artículo 51, considera que pueden producirse daños graves a los ecosistemas cuando pueden liberarse sustancias que al contacto con el ambiente se transformen en tóxicas, lugares en los que se realizan obras o actividades existan cuerpos de agua, especies, flora, fauna, etcétera, en peligro de extinción, áreas naturales protegidas y actividades consideradas altamente riesgosas. Aquí este reglamento nos amplía un poco más el tema de quiénes son los susceptibles a tener que contratar este seguro de responsabilidad ambiental. Por ejemplo, si en una construcción, aquí vemos que en el artículo 2 solamente nos dice que los que manejen sustancias corrosivas, radioactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológicos son los que están obligados a contratarlo. Pero en este artículo 51 del reglamento tenemos en este segundo viñeta, en los lugares donde se realicen obras o actividades que existan cuerpos de agua, especies de flora y fauna, especies endémicas, amenazadas, en peligro de extinción, este tipo de constructoras, por así llamarlo, también van a estar obligados a contratar un seguro de responsabilidad ambiental. Un ejemplo claro de lo que está pasando ahorita sería el tema del Tren Maya
en la península de Yucatán, ellos por ley estarían obligados a contratar este seguro de responsabilidad ambiental porque donde están realizando las obras existen cuerpos de agua, hay especies de flora y fauna silvestre, etcétera. Entonces, este reglamento amplió un poco más el margen de quiénes son los que deben de contratar un seguro de responsabilidad ambiental. Podemos verlo si vamos a construir, digamos, un hotel cerca de alguna presa o cerca de algún lago, de algún río. También esta constructora que vaya a realizar esta edificación, también ellos estarían obligados a contratar un seguro de riesgo ambiental o de responsabilidad ambiental de acuerdo a los términos de la ley GEPA. En el tema de las instituciones que se encargan de regular y revisar estos seguros y estas actividades, empezamos desde Semarnat, que es el órgano administrativo. Del órgano administrativo de Semarnat sale un desconcentrado que se llama la CEA, que es la Agencia de Seguridad de Energía y Medio Ambiente, que a lo mejor muchos de ustedes ya han tenido trato con ellos o ya han tenido ahí que llevar ciertos trámites. Y la CEA, a su vez, tenemos en la CRE o la Comisión Reguladora de Energía, que se encarga de la materia de hidrocarburos, y estos son quienes regulan y supervisan la seguridad industrial, operativa y protección al ambiente. A su vez, esta CEA, estos organismos, dieron origen a las disposiciones administrativas de carácter general, las DASG, y en las cuales se vienen mencionando ciertos límites o ciertos lineamientos para empresas que presten servicio de transporte de combustibles, transporte de gasoductos, incluso un tema ahí de transportación por carro tanques, gaseras, estaciones de servicio, estaciones de gasolina. Todos estos tipos de expendios de hidrocarburos o de transportaciones están sujetos a estas disposiciones administrativas en las cuales ya se empieza a topar o a pedir ciertos límites mínimos de límites máximos de responsabilidad, que tenemos exploración, extracción de hidrocarburos, refinación de petróleos, transporte, almacenamiento y distribución de estos hidrocarburos o petrolíferos, etcétera. Todos estos tipos de transporte o de expendio de hidrocarburos están obligados ya a contratar un seguro de riesgo ambiental. Y obviamente este seguro de riesgo ambiental debe cumplir con ciertos lineamientos y a su vez estos lineamientos son observados por la misma CRE, por la misma CEA, para hacer que puedan pasar el permiso o los requisitos y puedan transportar sus hidrocarburos o vender su gasolina, su diésel, etcétera. Aquí tenemos algunas actividades que son objeto de regulación, como les comentaba, el transporte de los gasoductos. Se transporta por autotanques, carrotanques, buquetanques, semirremolques. Aquí tenemos en la parte derecha, en la última columna, tenemos dos opciones. Un límite mínimo, que algunos de estas actividades en estas disposiciones administrativas de carácter general ya están previstos los límites mínimos a contratar, o también hay algunas actividades que no te pone un límite mínimo, sino te pide un PML o un estudio de pérdida máxima probable, que lo realizan los terceros autorizados por la CEA, que son unas unidades de certificación y verificación, que llevan a cabo un estudio correspondiente, y en base a ese estudio, la CEA la CRE o la CEA, les va a fijar los montos mínimos para asegurar su operación. Por ejemplo, en el tema de almacenamiento de combustibles o de hidrocarburos o petroquímicos, si ven, no hay un límite mínimo, solamente la norma te obliga a llevar a cabo un estudio de pérdida máxima probable y en base a ese estudio te vas a poder asegurar. En tema de distribución de productos, igual, no hay un límite en la ley mínimo, tienes que llevar a cabo tu estudio de pérdida máxima probable. Para distribución de autotanques, vehículos de reparto, plantas de distribución, sí tenemos límites mínimos y también da la opción de llevar a cabo un estudio de pérdida máxima probable. Y expendio al público también. Tenemos estaciones de servicio como gasolina, diésel, gas natural. Esto lo tenemos con límites mínimos. Y estaciones de servicio multimodales, compresión, liquefacción, regasificación. Eso lo tenemos exclusivamente con estudios de pérdida máxima probable. En la disposición administrativa de carácter general del 23 de julio de 2018, que fue cuando se originó, para el expendio al público, en este caso lo tratamos para algunas gaseras o diésel o gasolinas,
El artículo 32 dice que quienes realicen la actividad de expendio al público deben contar con un seguro vigente y registrado ante la agencia, que es lo que les comentaba, que el tema de los seguros debe de llevar el visto bueno de la CEA o de la CRE, el cual debe incluir las coberturas de RC y RA. Aquí volvemos a ver otra distinción en estas normas ambientales en las cuales se empieza a separar. Una, tú necesitas tu seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, por la operación de tu estación de servicio o tu estación de reparto, lo que tú quieras. Y tienes que aparte contar con un seguro de responsabilidad ambiental para amparar los daños al medio ambiente, gastos, pérdidas al subsuelo, etcétera. Como ejemplo, tenemos el más conocido o el que ahorita está un poquito más regulado o más normalizado, que es el seguro para expendios al público de gasolina y diésel, Pemex, cualquier gasera, Oxogas, Petroseven, los que sean. Ellos en estas disposiciones administrativas ya marca un límite mínimo de $275,000 por evento. No te da un límite máximo, no te dice por estación de servicio, solamente te dice, tú debes de contar por estación con $265,000. En las coberturas de RC, solamente cubrimos la básica, que es actividades inmuebles, podemos dar ahí un tema de contaminación súbita e imprevista, pero en el tema de la responsabilidad ambiental, ya es donde comentaba que se amplía a cubrir un tema de atención de emergencias, contención de contaminantes, mitigación de impactos, daños ambientales, restauración ambiental. Incluso este tema de responsabilidad ambiental ya también trae ahí un sublímite que se puede otorgar para multas y sanciones administrativas, remoción de escombros, limpieza de subsuelo, daños a predios propios, daños a predios aledaños. Por eso sí, el tema de la responsabilidad ambiental sí hay que tenerlo muy presente, que un seguro normal que teníamos hace 6, 7 años de RC ecológica, como le llaman, o de responsabilidad civil, contaminación súbita e imprevista, para pasar estos permisos, estos lineamientos, no va a ser óptimo. Puede ser observado por la comisión, por la agencia o por la CRE, ya que no va a cumplir con estas características que en la misma disposición te pide la autoridad para que lleve esta póliza de riesgo ambiental. Una modificación actual que se acaba de ocurrir, pidieron incluir una cláusula de no cancelación, una cláusula de instalación automática y una cláusula de concurrencia. Estos son nuevos alineamientos que entraron. En la misma disposición administrativa, hacemos un poquito más de énfasis en las disposiciones administrativas porque es donde vemos un poco más el desarrollo de esta cultura del seguro de riesgo ambiental y de responsabilidad civil. Para algunos otros tipos de industrias, todavía está en una zona, como es una normativa que tiene poco tiempo que empezaron a hacer esta distinción, todavía puede tener algunas zonas grises ciertas industrias para el tema de qué seguro deben de contratar o qué límites deben de tener. Muchas veces nos ha tocado que hemos tenido pláticas ahí con ciertos agentes asegurados que tenemos y nos dicen, "Oye, ¿sabes qué? Pues es que a mí todavía con el seguro de responsabilidad del predio y la múltiple empresarial que tengo, con ese estoy librando los requisitos, pero va a llegar el punto donde ya con esa póliza no vas a librar el requisito y puede ser acreedor a una multa, una sanción por no estar cumpliendo con los márgenes o con las pólizas de seguro que te pide la normativa. Para el tema de transporte de hidrocarburos, igual el artículo 32 nos dice que quienes realicen la actividad de transportes, ya sea por cualquiera de estos medios, tanques, semirremolques, carrotanques, etcétera, igual deben de contar con su seguro registrado y vigente ante la agencia con su sección de RC y RA. Aquí vemos ¿Ah? ¿Alguna duda? Bueno, ok. Límites modificables. Aquí tenemos la norma, nos da ciertos límites por los transportes de autotanques, semirremolques, carrotanques, que como pueden ver son límites muy altos. Por ejemplo, transporte por carrotanque son $20 millones. Igual por buquetanques dependiendo las unidades de arqueo, ya son límites muy altos. La única opción que podríamos manejar como regulado, que así es como les llama la disposición administrativa de carácter general,
a los clientes o a las personas que realizan estas actividades de transporte, de expendio, de gasoducto, de hidrocarburos. Los regulados pueden presentar su estudio de pérdida máxima probable y si con ese estudio me dicen, no, es que yo tengo aquí que mi riesgo no es de 20 millones de dólares, es de 5 millones de dólares, con este estudio de pérdida máxima probable podemos negociar y de ahí exponérselo a la agencia para que este límite de 20 millones mínimo se pueda reducir a los 5, siempre y cuando tengamos el estudio de pérdida máxima probable. Es un seguro obligatorio. El artículo 155 bis de la ley sobre el contrato de seguro nos dice que los seguros obligatorios no pueden cesar en sus efectos, no pueden rescindirse y no pueden darse por terminados con anterioridad a la fecha de terminación. Que esto es parte de lo que acaban en las nuevas, en las nuevas actualizaciones de las disposiciones administrativas, acaban de incluir estas cláusulas de que no se puede cancelar. Entonces esto lo hace un seguro obligatorio y lo cual la póliza debe ser pagada de contado de acuerdo a la ley sobre el contrato de seguro y no puede darse por terminado con anterioridad al fin de la vigencia. Algunas soluciones que nosotros hemos planteado para estos giros ambientales, como les comentábamos, normalmente nuestras pólizas de RC normalitas ya contaban o ya tenían un tema de RC contaminación súbita e imprevista. No cubríamos o se tiene excluido el tema de gradual y paulatino, o por el paso del tiempo, eso lo tenemos excluido, para lo cual en estas pólizas nuevas de riesgo ambiental ya lo podemos incluir. Ya se puede incluir un tema de una contaminación gradual y paulatina. Cubrimos daños por la transportación de materiales y residuos peligrosos, que esta cobertura opera en exceso de las pólizas primarias de las pipas o de los tanques o de los trailers o de los remolques que hagan esta transportación. Estaciones de servicio, que es lo que comentábamos, ya tenemos en la póliza paquete y póliza de RC y RA en una misma, que la verdad, si llegan a tener incluso en muchas plantas, nos ha tocado acereras o empresas muy grandes que tienen dentro de su propio predio una máquina que dispensa gasolina o combustible. Ya la CRE también está pidiendo que para estas estaciones de autoconsumo, ya tengan que tener también su póliza independiente de RC y RA. Entonces sí, también nos ha funcionado ese tema de poderlos empaquetar, tanto la RC y la RA, y se pueden otorgar ya sea en su paquete de RC abierto para la operación, o también se puede sacar una póliza independiente para cubrir solo esta estación de autoconsumo, que como les comento, si es en empresas ya medianas grandes, es muchas de las ocasiones por el tema de los transportes y que ellos mismos tienen sus tractos en donde hacen la transportación de sus materiales, pueden tener en su predio una estación de servicio de autoconsumo y estas también ya son obligatorias que cuenten con su póliza de RCIR. Adicional, tenemos ya también lo que comentábamos, el seguro de responsabilidad ambiental, en la cual podemos cubrir este tema, como les comentaba, de una responsabilidad administrativa, un tema de responsabilidad civil, un tema de responsabilidad ambiental, daños a predios propios, predios ajenos, los gastos de limpieza de los predios, incluso tenemos ahí hasta un sublímite ahí, les comentaba, para alguna multa, alguna sanción que les imponga la autoridad, que como les comentaba, sí es un paquete más amplio y es un paquete que actualmente cuenta con las características que pide la CEA o la Semarnat para cubrir los daños por riesgo ambiental. Por ejemplo, en el tema de estaciones de servicio, como les comentaba, incluye solamente actividades inmuebles, empleados trabajadores, tenencia, daños a vehículos ajenos y la póliza, la cobertura con riesgo ambiental, como comentábamos, incluye atención a emergencias, contención de contaminantes, restauración ambiental, caracterización de sitios contaminados y remediación de los sitios. Ya en un tema de un seguro de riesgo ambiental o responsabilidad ambiental para otro tipo de industrias, que puede ser una industria química, una industria farmacéutica, incluso para ciertos, nos ha tocado para ciertas empresas, por ejemplo, que fabrican plásticos o que fabrican juguetes de plástico o moldeo de piezas metálicas, ya algunas han tenido acercamientos por parte de la autoridad para pedirles que también ya tengan o empiecen a contratar este seguro de responsabilidad ambiental.
aunque no entran dentro de la categoría de residuos químicos o residuos tóxicos o peligrosos, ya por su propio giro, que es un poquito más riesgoso, ya se empiezan a hacer estos acercamientos para que ellos también cuenten con su póliza de riesgo ambiental. ¿Qué cubrimos en una póliza de responsabilidad ambiental? El daño ambiental accidental, súbito o gradual, que es el que comentaba la RC normalita de contaminación súbita e imprevista. Temas de responsabilidad civil, podemos incluir ahí una sección de responsabilidad civil en la cual cubrimos lesiones corporales o muerte de terceros, daños materiales a bienes de terceros, costos de limpieza en predios de terceros y un sublímite por daño moral que pudieran fincarle alguna responsabilidad a nuestro asegurado. También cubrimos costos de limpieza en predios propios y en uso del asegurado, que esta es una de las diferencias, que en las cuales en un tema de responsabilidad civil solamente se van a amparar a terceros y en un tema de riesgo ambiental o responsabilidad ambiental podemos también, los gastos de limpieza de nuestro propio predio van incluidos en la póliza de riesgo ambiental. Costos de respuesta de emergencia, que esto es, hay algún derrame, algo, lo que nos va a costar traer cuadrillas para que contengan y se haga la limpieza rápido, eso también está incluido. Tenemos también cobertura de responsabilidad administrativa, que incluye gastos de investigación y remediación, daños a los recursos naturales, pagos de multas y sanciones. Interrupción de negocios también se puede incluir, que el tema de que, oye, pues debido a que tuve ahí un derrame, tuve que cerrar la planta 2 días, un día, cerré plantas de mis terceros, de mis colindantes. Los daños por esta interrupción de negocio, la pérdida de negocio o la pérdida de ganancias que pudimos haber tenido si hubiéramos seguido en operación, esto también va a estar incluido en esta póliza de riesgo ambiental, así como los gastos de análisis y defensa jurídica, que aquí es importante recalcar que GMX Seguros maneja especialistas por cada ramo para el tema de los gastos de análisis y defensa jurídica. En tema de que haya alguna contaminación, no te vamos a mandar un ajustador de autos, un ajustador de casa habitación, se mandan ajustadores especializados en tema ambiental y a su vez, si esto se va a un tema de litigio, a un tema de tribunales, se mandan abogados especialistas en la rama ambiental. Algunos sublímites que podemos manejar en la póliza son los costos de respuesta a emergencias, pago de sanciones económicas, interrupción de negocios y daño moral. ¿Quiénes pueden presentar una reclamación por daños ambientales? Personas físicas, habitantes de las comunidades adyacentes al daño ocasionado al ambiente, personas morales sin fines de lucro, ya sea una C o una R, cuyo objetivo sea la protección al ambiente, procuradurías o instituciones que ejercen funciones de protección ambiental, que puede ser la Profepa, incluso la misma Semarnat puede presentar ahí alguna reclamación, y como tal, pues los gobiernos o la federación son los que pueden eh, presentar alguna queja, alguna denuncia en contra de nuestros clientes si están presentando ahí alguna filtración o alguna contaminación al ambiente. Los beneficios de contar con una póliza de seguro de riesgo ambiental, pues es una seguridad financiera, ya que al final de cuentas, en caso de que haya alguna contaminación, algún tema que se deban de hacer unos gastos de remediación de suelo o algo, pues esta póliza lo que va a hacer es que el cliente no tenga que pagar la totalidad de la contaminación, sino que pues obviamente trasladar el riesgo a la aseguradora para que la aseguradora se haga cargo caso de que se tenga que pagar alguna indemnización. Tener la certeza económica para resarcir el daño y llegar al estado base, que era lo que comentábamos. En caso de que se pudiese llegar al estado base, pues nada más lo que te va a costar hacer la remediación del suelo, traer lo que hayas contaminado, por ejemplo, pueden ser árboles o cierta especie de flora, pues reincorporarlos al mismo predio o al mismo terreno que se haya contaminado. Y en caso de que no se pudiese llegar a este estado base y no se pudiera reparar el daño, pues la indemnización o la cuantificación de la indemnización que nos pida la autoridad. Adicional, contar con un seguro es un atenuante para disminuir sanciones económicas por parte de la autoridad, ya que como comentábamos, si nosotros presentamos un seguro y no cumple con las normas o con los requisitos que te piden las disposiciones o las leyes, puede ser acreedor también a sanciones administrativas adicionales a las sanciones que te van a poner por la contaminación o por la falta de seguridad o la operación, etcétera. Entonces, también contar con estos seguros que cumplen con las normas también nos ayudan a atenuar este tema de sanciones económicas
que pudieran pasar. Algunas de las sanciones económicas que tenemos en la Ley Federal de Equilibrio de Responsabilidad Administrativa, tenemos la sanción económica, puede ser de entre 3 a 50,000 días de salario mínimo vigente, que pueden ser alrededor de 8 millones de pesos, lo máximo, y lo mínimo 50,000 pesos. Y para personas morales tenemos desde 172,000 pesos hasta 103 millones de pesos para estas multas solamente por materia administrativa. Puede haber otro tipo de multas que se puedan imponer, como les comentábamos, por no contar con la póliza o por haber presentado una póliza que no esté pagada o que no esté adecuada a los lineamientos. Principales industrias de aseguramiento para responsabilidad ambiental: puertos y terminales marítimas, abastecimientos de combustible por buques, eliminación de desechos, dragados, mezclas químicas, farmacéuticas, hospitales, construcciones, tratamientos de residuos peligrosos, aguas residuales, minas, cierta fabricación de algunos productos, como comentábamos, ya sea por ahí, puede ser incluso en industria metalmecánica, industrias automotrices, ya también están empezando a haber acercamientos para asegurar este riesgo ambiental. Plantas de tratamientos de aguas, ciertas propiedades comerciales que estén cerca de mantos acuíferos o de cuerpos de agua, plantas de generación de energías, parques eólicos, estaciones de servicios, ductos, pozos petroleros, traslado de residuos peligrosos, biocombustibles, etc. Como ven, es una amplia gama de industrias o de actividades o giros que ya están empezando a ser observados y que tienen que tener o están empezando a ser regulados por por la autoridad para tener esta póliza de riesgo ambiental. Aquí como tenemos algunos retos ante la situación actual, que pues por ejemplo el COVID-19 separó las operaciones y muchas de estas industrias como el sector de hidrocarburos se vieron mermados por el tema de transportaciones. En medio de la pandemia tuvimos algunas directrices en las crisis sanitarias en donde la preservación de la biodiversidad juega un papel muy importante, adicional a que el tema de muchos parones en industrias pudieron haber afectado o mermado los sistemas de seguridad o la seguridad industrial. Todo este tipo de casos también tenemos estos retos ante el tema del, del parón que hubo, del tema ahí de la, del encierro que tuvimos ahí para tratar de evitar los contagios. Tenemos como tal la mejor vacuna para el futuro es proteger a la naturaleza y la biodiversidad. El medio ambiente al final de cuentas es un interés colectivo en el cual en un futuro si no hay un medio ambiente sano, pues nadie se va a poder desarrollar, y lo cual las pólizas de RC buscan cubrir los daños a terceros y las pólizas de riesgo ambiental buscan cubrir y reparar el daño al medio ambiente, al subsuelo, etc. Aquí tenemos como tal una nota que publicó la misma SEA en un tema en una estación de servicio que no contaba ahí con su póliza de riesgo ambiental, en la cual debido a que hubo fuga de gas natural, hubo una explosión en una tienda de conveniencia que tenía también ahí una estación de servicio. Y en este caso, esta casa no tenía o no pudo demostrar que tenía su póliza de riesgo ambiental, por lo cual fue clausurado y obviamente se tuvo que pagar el tema de la indemnización y el tema de la reparación y la reparación y remediación del suelo. Esto lo tuvo que correr a cuenta del asegurado, no de ya que no tenía póliza, pues no hubo una aseguradora que lo pudiera cubrir. No sé, por mi parte sería todo. No sé si hay alguna duda, pregunta, algo ahí que tengan ahí que quieran, que podamos ahí, si hay sesión de preguntas o algo, a la hora. Muchas gracias, César. Tenemos unos minutitos para entrar en tiempo a la siguiente plática. No sé si alguien tenga alguna duda que pueda hacer uso del micrófono en estos momentos. Adelante, Antonio. Antonio, no se está escuchando tu audio. Así que hay que esperar ahí. Hola, ¿me escuchan ahora? Listo. Sí, te escuchamos.
Bueno, nosotros es de Minera Bisla Canam, aquí trabajando acá en la zona de Sinaloa. Hola, mucho Referente gusto. a la actividad minera, ¿tienes algunos casos que nos puedas compartir? Fíjate que como tal, ahorita tenemos, gracias a Dios, como, te digo, como compañía, no nos ha tocado así un tema, algún caso actual de que se haya pagado un tema de contaminación. Digo, sí tenemos ahí varias mineras aseguradas, digo, y hasta ahorita pues vamos bien en temas de siniestralidad, no nos ha tocado, pero creo que el que más sonó fue uno que ocurrió, si mal no recuerdo, por Veracruz o Sinaloa, que hubo una descarga de desechos en un río que contaminó todo el río. Este podría Fue ser ahí, Sonora, ¿no? ándale, Fue Sonora, Sonora. discúlpame, en Sí, fue Sonora. Sonora. Sí, entonces Sí. este tipo de siniestro, si se pudiese comprobar que no fue un tema intencional, digamos, oye, pues estaban trabajando y resulta que pues hubo derrame de líquido y por el tema de este derrame, pues se contaminó sin haber una intención o un tema de un dolo, pues obviamente de querer ahorrar costos y, ¿sabes qué? Pues mejor aventamos los residuos al río, que pagar una empresa que haga el tratamiento y todo esto. Ahí este siniestro pudo haber sido materia de cobertura en un tema de responsabilidad ambiental o en una póliza de responsabilidad ambiental que pudo haber pasado, digamos, estaban trabajando, pues, los diques fallaron, todo falló, hubo una filtración y esto contaminó. El costo que tendría el reparar el río, hacer la limpieza, hacer la remediación, todo esto, estaría a cargo de la compañía. Si no hubiera forma de hacer una reparación y pues tuvieran que pagar multas o tuvieran que poner o indemnizaciones al Estado, esto también entraría dentro de la cobertura de la responsabilidad ambiental. En el caso, por ejemplo, y soy muy preciso, Ujú. en el caso, ya ves que aquí en Sinaloa llueve mucho y Sí. últimamente la fuerza del ciclón ha sobrepasado los límites normales acá en la región. Dame un ejemplo, ¿qué pasaría si sucede esa lluvia extraordinaria y por lo que tú gustes, las obras mineras que hay aquí son antiguas y nosotros estaríamos comprando los activos de estas Ujú. obras, pero que tienen ese pasivo? ¿Qué se pudiera hacer al respecto, César? Mira, nosotros como tal, como compañía, contamos con un área que tenemos, le llamamos área de administración de riesgos, en la cual va sin un costo adicional en caso de que contraten una póliza, ya sea de responsabilidad ambiental. Esta es nuestra área de administración de riesgos, que son ingenieros químicos, ingenieros agrónomos, o sea, tenemos un área especializada por cada ramo. Ellos pueden ir a tu ubicación o a la ubicación que gusten que podamos accesar. Y en esa ubicación ellos lo que te dan como un tipo report, te dan un reporte de administración de riesgos, le llamamos, en el cual ellos te pueden dar observaciones, en las cuales te pueden decir, ¿sabes qué? Pues para un tema de una lluvia torrencial, digamos, no tenemos los diques de contención y el cauce del río, si hay un cauce del río, se va a desbordar y te va a inundar o, o tus medidas de seguridad, ¿sabes qué? Pues para este tratamiento de este residuo debemos de manejar ciertos protocolos, los cuales no estás llevando a cabo. O sea, esta parte de administración de riesgo, la verdad, nosotros la impulsamos mucho, ya que al final de cuentas, una de las finalidades, pues es ayudarlos a ustedes a evitar lo que llamamos ceguera de taller, en la cual pues, tú estás acostumbrado tanto a tu proceso que ya lo ves normal y difícilmente puedes llegar a ver ciertos detalles o errores que alguien externo te puede ayudar a ver y a corregir. Y pues al final de cuentas, pues este tipo de actividades o de reportes lo que hacemos, pues es tratar de aminorar el riesgo tanto para ustedes como para nosotros. Ustedes cuidan su inversión y nosotros pues cuidamos también el tema de la siniestralidad en la póliza. Digo, esto va en caso de que contraten una póliza de riesgo ambiental, o con GMX en particular, desconozco si con otras compañías va, pero con GMX nosotros este servicio de administración de riesgos lo tenemos ya está incluido en la póliza de seguro y con este tipo de visitas, digo, no es, ustedes pueden solicitarla, van a su predio y les digo, le hacen ese reporte y hay esa ayuda para que ustedes puedan ahí tener ciertos, ¿cómo se llama? Poder
aminorar su riesgo en caso de que ocasione algo por ese estilo que me comentas, de que haya alguna inundación o algo. Digo, al final de cuentas, si por esta inundación, pues hay alguna filtración de sus químicos o algo y se contamina el predio o el subsuelo, pues ya estaría en materia de cobertura de la póliza de riesgo ambiental. Una última pregunta para dejar también a los demás participar. Mencionas tú mucho la interacción que hay con Semarnat, de alguna manera con la LEGEPA, con todo eso, ¿no? Con los Sí. reglamentos. ¿Han ustedes hecho algún tipo de convenio con esta secretaría? Fíjate que convenio como tal no. O sea, nosotros lo que sí hemos participado, participamos hace como 4 años cuando estaban estas disposiciones administrativas, GMX, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y otras aseguradoras, participamos en mesas de trabajo para poder tratar de que la autoridad, pues al final de cuentas muchas veces no son expertos en temas de seguros, tratar de complementar las características del seguro o los lineamientos del seguro para que estuvieran debidamente asegurados y que en caso de que hubiera algún siniestro para alguna de estas actividades que están obligadas a contratar el seguro, se pudiera hacer frente en caso de un tema de una responsabilidad. Digo, como tal, no tenemos una exclusividad o un convenio, digamos, de que todas las gasolineras van con GMX o sí, eso no lo tenemos, pero sí hemos participado y sí nos han hecho ahí, pues sí nos han invitado para este tema de mesas de trabajo para tratar de llenar estos huecos en la ley que pudiese haber en pro del medio ambiente y pues de los asegurados también para que tengan pues, debidamente asegurada su operación. Pues gracias, César. Seguramente que estaremos en comunicación. Es un Ok, tema claro que sí. que nos interesaría, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguien más que desea hacer uso de la palabra. Bien, si no lo hay, quisiera entonces agradecer de antemano a, mira, adelante, Joaquín. No, solo quería, bueno, primero agradecer a César, pero más que nada comentar que GMX es la única aseguradora en México que otorga este producto, este beneficio de responsabilidad ambiental. Y además, pues son una excelente aseguradora especialista en esto. Y pues bueno, y nosotros pues somos aliados comerciales de ellos. Solo ese comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Muchas gracias. Y muchas gracias, Joaquín, por tus comentarios. Desde luego a todos los asistentes. Y quisiera nada más para poder dar continuidad a la siguiente plática, poder nada más presentarles al ingeniero Filiberto Alpizar. Él es gerente también allá en Energía de GMX y cuenta con más de 24 años de experiencia en el ramo. Entonces, hay un excelente tema que es el tema del terrorismo. Yo creo que a todos nos despierta la inquietud y sobre todo escuchar de la gente, de los profesionales en este tema, que tan expuesto está el sector minero a estos temas, ¿no? Entonces, Filiberto, yo te dejo la palabra. Agradecemos, por supuesto, que estén aquí acompañándonos a todos. A nombre de PIMSA Seguros y Clúster Minero de Chihuahua, les reiteramos nuestro agradecimiento por dedicarnos estos minutos de su tiempo y esperemos que estas pláticas sean de agrado para todos ustedes. Entonces, sin más preámbulo, te dejo, Filiberto, tus micrófonos son tuyos. Okay. Primero que nada, sabiendo si me escuchan. Perfecto. Ok. Bueno, voy a presentar voy a agarrar la pantalla. A ver, permítame. Entonces, me dice cuando ya la vean. Listo. Ok. Bueno, primero que nada, presentarme un poquito. Pues, bueno, ya me dijeron mi nombre, Filiberto Alpizar. Llevo 25 años en el segmento. Mi formación es más de reaseguro. Por ahí, me imagino que muchos de ustedes no conocen mucho esta figura, pero por eso que la quería platicar un poco.
Las compañías de seguros pueden suscribir cualquier tipo de póliza, pero en muchos ramos de especialización o de falta de capacidad de la compañía de seguros, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas permite el modelo del reaseguro. De tal forma de que de tal forma que me dice que hay un poco de eco, me voy a poner los audífonos, entonces. A ver. Ustedes me dicen, ¿eh? Ahí está mucho mejor, ¿eh? Adelante. Ok, nada más quería quitar igual la cámara para... Nada más permítanme. Es que está en presentación, ¿verdad? Así es correcto. Voy a quitar la cámara un poco para que no se vaya viciando esto y regreso. Entonces ya me escuchan bien, ¿verdad? No sé si la presentación. Ok. Entonces les comentaba que de la figura de reaseguro, que muchos, cuando una compañía de seguros, dentro de sus capacidades, el riesgo es muy grande y lo que busca la comisión es que una compañía de seguros tenga la capacidad de hacerle frente a todos estos riesgos, de tal forma que en eventos catastróficos, limita la propia comisión de acuerdo a la solvencia que tiene la compañía de participar en un porcentaje. No obstante esto, puede aliarse con otras compañías que se llaman reaseguradores, de los cuales podemos obtener su capacidad, pero muchas veces es el conocimiento. Una compañía de seguros se maneja a nivel local, mientras que el reaseguro es a nivel internacional. De tal forma de que los reaseguradores muchas veces nos pueden dar retroalimentación en muchas de las coberturas. En el caso de terrorismo y sabotaje, eh, este, lo vamos a encontrar mucho de los sindicatos de Londres. Los sindicatos de Londres, que quería mencionarles que los seguros propiamente se inventan en Londres y básicamente en coberturas marítimas. Digamos que es ahí donde nacen los seguros, de tal forma que los de Londres, hay una asociación que son sindicatos donde se agrupan ellos y dan el soportes a nivel internacional de una manera bastante importante. Asimismo, el conocimiento. Entonces, estas coberturas de terrorismo y sabotaje nacen allá con ellos y las otorgan a nivel internacional, de tal forma de que México pues, es uno de los que somos referentes a nivel Latinoamérica, de tal forma que lo podemos hacer, ¿no? Ahora, lo importante de esto es que hay diferentes formas de asegurar, pero todas estas coberturas, como les digo, que son de mercado internacional, pues están muy estandarizadas. Independientemente de que las suscriba GMX Seguros o otras compañías a nivel local, pues estas mismas coberturas van a ser las mismas en Perú, en Colombia, Ecuador, otros países donde sabemos que hay mucha minería, de tal forma que estas coberturas son muy paralelas. Como ustedes saben, hay muchas capacidades económicas o grupos económicos que se dedican a la minería, de tal forma que pueden estar buscando estas coberturas, ya sea de Canadá, en México, en otra parte, y van a ser las mismas, ¿no? Entonces, en cuanto a coberturas, son similares. Si ustedes o existen grupos dentro de donde están ustedes internacionales, pues van a saber que estas coberturas son estándar. Bien. El otro punto importante es que nosotros pertenecemos al grupo Valore. Estas son 5 empresas que son las que tenemos y las que pueden encontrar a nivel nacional, y cada una de nosotros estamos especializadas en un segmento de los seguros. GMX Seguros está especializado en la parte de daños, es decir, todos aquellos daños que están vinculados con las propiedades. Seguros Argos es una cobertura de vida y obviamente lo que protege esta empresa son coberturas de vida. La quinta empresa, y que es la de mayor reciente creación, es Más Servicios. Es una empresa que se dedica a dar servicios vinculados con los seguros. Podemos tener, por ejemplo, asistencias, ya sea para automóviles, asistencias en casa, hogar,
y podamos tener varias, ¿no? Pero vamos, no es efecto de la plática. Prevén es gastos médicos mayores, o sea, enfermedades, por así decirlo, y Ana Seguros, que se dedica a la venta de seguros de autos. Bien, las 5 empresas pues dan esta especialización. Regresando a lo que es GMX Seguros, les puedo confirmar que ya llevamos varios años siendo la número 1 a nivel compañías de seguros, siendo la número 1 en daños sin autos. ¿Y por qué sin autos? Porque somos una empresa que no manejamos autos, ¿no? De tal forma de que pueden estar ustedes con la confianza de que realmente le estamos dando un buen servicio y aparte tenemos esa garantía de que somos la número 1, ¿no? Bien, continúo. Ya entrando en materia de lo que es, perdón, de lo que es propiamente, me salí, de lo que es propiamente el tema. Aquí tenemos lo que son los wording. Los wording a nivel internacional son los textos o las condiciones generales de las pólizas. Y vamos a estar hablando de sabotaje y terrorismo. Sabotaje y terrorismo son coberturas que normalmente están excluidas de los contratos normales de las compañías de seguros y por eso es que tenemos que salir a nivel internacional. Ahora, dentro de este marco vamos a encontrar estos diferentes textos. Digamos que la cobertura básica es la LMA 3030 y que cubre sabotaje y terrorismo, que es la cobertura básica, ¿no? Ahora, tenemos adicionalmente la cobertura LMA 3092. En su esencia cubre lo mismo de sabotaje y terrorismo, pero también cubre huelgas, actos malintencionados, conmoción civil y vamos a ver un poquito otras coberturas, ¿no? Digamos que en lo referente a México, esta cobertura 3092 casi no se aplica porque estas coberturas adicionales que tiene a lo que es sabotaje y terrorismo, ya lo estamos otorgando a nivel estándar en las pólizas paquete del ramo de incendio, ¿sí? Entonces, no tiene necesidad que entremos una cláusula 3092 que tiene un costo mayor cuando una parte importante del costo pues ya está cubierto en la póliza tradicional. Bien, y luego tenemos estas dos cláusulas que es la LMA 5039 y la LMA 5150. Las dos primeras que les mencionaba, la cobertura que tienen son del daño físico. Es el daño que le ocasionamos o que se puede ocasionar mediante un sabotaje o terrorismo, en función al daño físico, ¿no? Sin embargo, como ustedes saben, una vez que sucede el daño a una instalación, lo que llamamos grupo cesante o la pérdida de utilidades, por así decirlo, es también importante. Es decir, si se cierra por un acto terrorista lo que es la minería o esa mina en particular, pues va a estar dejando de entrar ingresos, que muchos de esos ingresos, pues esa es la utilidad, y entonces también la podemos cubrir con estas otras coberturas. Y por ahí también tenemos la LMA 3092, que esta es la que tiene el valor agregado, es que incluye crimen organizado. Mientras las primeras nada más cubren terrorismo como tal, pues realmente para efectos de México o de toda Latinoamérica, el crimen organizado, digamos que no es propiamente una organización terrorista, sino más bien es una organización criminal. Es decir, la diferencia entre una organización de terrorismo y una de crimen organizado es que la de terrorismo lo que busca es tomar el control del gobierno como tal para poder lograr sus propósitos. Mientras el crimen organizado no busca en esencia tomar el control del país, sino simplemente es tomar el control de la plaza, pero para fines de lucro. Es decir, no trae per se una ideología, sino más bien nada más su ideología sería más bien económica como tal, ¿sí? Y luego tenemos también esta otra cláusula de T3L,
que es, digamos que es una cobertura de responsabilidad civil, es daños a terceros, en sus bienes y sus personas, siempre y cuando el origen sea el terrorismo. Bien, aquí estamos viendo todo el universo, de tal forma de que con esto ya sabrían ustedes qué cobertura es la que ustedes necesitan y de alguna forma ya con el agente ir haciendo un traje a la medida. El tema de estas coberturas es que son trajes a la medida y es difícil establecer un escenario genérico. Realmente dependemos mucho en el caso particular de la minería, pues del mineral que están extrayendo y qué medidas de seguridad tienen, ¿no? Es decir, inclusive ahorita para hacer un acto de terrorismo, ahorita yo creo que se volvería más importante todas aquellas minas que son referentes para fertilizantes. No tanto así como la generación de oro o plata, porque no, eso sería, no sería un tema tanto de terrorismo, sino más bien sería un tema más bien de crimen organizado. ¿Sí? Es decir, que la quisieran parar por alguna situación muy particular, pero para hablar un poco más de terrorismo, sería más bien como, ahorita el tema importante del fertilizante, como saben, estamos viviendo una época media compleja con la guerra que se, bueno, que se impuso, ¿no? Con Ucrania y Rusia, y que pues ahí tenemos varios temas, ¿no? Pero el principal son los fertilizantes en relación a la minería. Entonces, sigamos. Entonces, como estamos hablando de estas cláusulas, realmente el marco de operación, digamos que es como si fuera una póliza empresarial del ramo de incendio. Todos los riesgos están cubiertos, pero nada más lo importante es que vengan cuyo origen sea el sabotaje y terrorismo, ¿sí? Y en función a eso vamos a estar pagando. Entonces, realmente va a ser muy similar la póliza de incendio, pero derivado de un acto de terrorismo o de sabotaje. De tal forma que lo que digamos que la principal diferencia es conocer las definiciones de las coberturas que estamos cubriendo. En la LMA 3030, pues realmente las que tenemos que conocer es sabotaje y terrorismo, ¿no? Bien. Y aquí vamos a entrar, ¿no? Primero que nada, el que vamos a estar cubriendo es una pérdida material o daño material que ocurriera durante un periodo de la póliza como consecuencia de un acto de terrorismo o sabotaje. Bien, aquí ya nos estamos dando cuenta que estamos cubriendo el daño material y normalmente lo vamos a estar cubriendo durante el periodo anualizado de cobertura de la póliza y a consecuencia de un terrorismo o sabotaje. Bien, creo que ahí no hubiera ningún tema. De cualquier forma vamos a tener tiempo para la charla de preguntas y respuestas y seguiremos. Bien, ahora, ¿qué es un acto de sabotaje? Es un acto subversivo o serie de dichos actos cometidos por motivos políticos, religiosos o ideológicos, incluida la intención de influenciar a cualquier gobierno y o atemorizar a la sociedad por dichos motivos. Digamos que es un acto de sabotaje y esto es lo que estaríamos cubriendo. Me voy a la de terremoto y ahorita concluimos un poquito con esta cláusula. Pero también cubrimos terrorismo, de tal forma que aquí está la definición. Es un acto de terrorismo, implica un acto o serie de actos que incluyen el uso de la fuerza o violencia de una persona o grupos de personas, ya sea actuando solas o a nombre de o en conexión con una organización u organizaciones cometidos por motivos políticos, religiosos, ideológicos, incluida la intención de influenciar a cualquier gobierno y o atemorizar a la sociedad por dichos motivos. ¿Se dan cuenta? Son muy similares ambas coberturas, pero las definiciones están muy bien acotadas, de tal forma que inclusive dentro del Código Civil nos encontraremos este tipo de definiciones, de tal forma de que no hay forma de que tengamos alguna duda, ¿no? Tenemos que identificar una organización que tiene que tener una ideología, tiene que tener una intención de influenciar, más que de buscar algo económico, su intención es influenciar, ya sea un gobierno de facto
o atemorizar a la sociedad, ¿no? Por dichos motivos. Entonces, de tal forma que eso es lo que anda buscando estas células o grupos de terrorismo, ¿no? Entonces, aquí es importante mencionar que para lo que es la cobertura, no es necesario que el gobierno la declare como un acto terrorista, sobre todo, ¿no? Porque el sabotaje no lo declara, pero un acto de terrorismo sí los puede declarar el gobierno. Dentro de nuestras coberturas no es necesario que se dé esa declaración, simplemente de que el daño se identifique dentro de esta definición. Si se cumple con esta definición, el acto que da origen al daño se cubre en esta póliza. Bien. Y luego tenemos la 3092, donde vamos a estar cubriendo también. Acuérdense que esta es una cobertura que trae la de huelgas, alborotos populares y demás, que ya les decía que para México no es tan recomendable porque estás pagando lo mismo con la cobertura básica, ¿no? Sin embargo, digamos que es lo mismo. Tenemos cubriendo el sabotaje y es la misma definición que ya les había leído. Tenemos terrorismo, la misma definición, que digamos que la cobertura base, pero a diferencia de la anterior, vamos a estar cubriendo lo que son huelgas, disturbios, conmoción civil, daño malicioso. Obviamente esta cláusula, al tener mayores coberturas, es un poco más cara, ¿no? Tenemos conmoción civil, significa una alteración relevante del orden público por parte de 3 o más personas que se reúnen y actúan con un interés común. Digamos que eso es lo que se está cubriendo en esta definición, la conmoción civil. Daño malintencionado implica la pérdida, daño o destrucción de la propiedad ocasionada por un accionar de alguien con la intención de causar daños o agravios durante la alteración del orden público que se comete con fines políticos, religiosos o similares. Entonces, si dan cuenta, realmente ahí, perdón, es que aquí me está saliendo bien, si se dan cuenta, sigue siendo el mismo tema, que tiene que haber una situación ideológica, ¿sí? Bien, adicionalmente también cubrimos con esta cláusula o con esta cobertura lo que es el disturbio. Implica la alteración violenta provocada por un grupo de 3 o más personas que se reúnen con un mismo propósito que amenaza el orden público. Y lo que es huelga, ¿no? Implica una suspensión de la actividad laboral por parte de 3 o más trabajadores con el objeto de exigir al empleador que incumpla con una determinada demanda o para protestar contra un acto o condición laboral. Bien, les repito, todo eso esta cláusula pues, está cubierto en la cobertura tradicional de incendio, a excepción de sabotaje y terrorismo, por lo cual les recomendamos que cubra la primera y no esta, ¿no? Ahora, un punto importante en ambas condiciones es la ocurrencia, porque además de que para que se considere un solo evento, vamos a tener 72 horas, y leo el texto. Significa cualquier pérdida o serie de pérdidas que se produzcan y estén directamente ocasionadas por un evento. Sin embargo, la duración y alcance de cualquier evento se limitará a la pérdida o daño físico directo que ocurran dentro de un periodo de 72 horas consecutivas. Este periodo de 72 horas no podrá extenderse más allá del vencimiento de este seguro, a menos que el asegurado sufra la primera pérdida o daño físico directo con anterioridad al vencimiento del seguro y dentro del citado periodo de 72 horas consecutivas. Ni el periodo de 72 horas consecutivas comenzará antes del inicio de este seguro. Bien, aquí vemos varias situaciones, ¿no? Primero que nada, ningún evento va a estar cubierto antes del inicio de la vigencia de la póliza, lo cual suena lógico y aplica para todos los seguros. Bien, el otro punto es que el primer evento se tiene que dar dentro de la vigencia de las pólizas
y se puede extender 72 horas, digamos que en el peor de los casos, posterior al vencimiento de la póliza, ¿no? Es decir, el primer evento se detona en el último minuto de la vigencia de la póliza. Sin embargo, este tipo de eventos se pueden dar, se pueden repetir inclusive en varias zonas, de tal forma de que se pueden dar otros eventos y se puede dar esa cobertura 72 horas posterior al vencimiento de la póliza. Bien, pero más importante de esto serían un poquito más los ejemplos, ¿no? Cuando hablamos de terrorismo, pudiéramos tener un ejemplo claro, es que pudieran existir varias detonaciones de bomba, como lo mencionamos aquí, y las bombas van a estar en diferentes ubicaciones. En el tema de minería, como les digo, pues es un tanto más acotado porque vamos, tendríamos que estar perjudicando a una empresa con varias ubicaciones, donde pudieran poner varias bombas en estas ubicaciones y estas bombas no se detonan al mismo momento, sino se detona, no sé, una al inicio de la mañana, 8 de la mañana, otra a las 12 del día y otras hasta las 6 de la tarde, ¿no? De tal forma de que como es durante el mismo día, pues se considera un evento. Ahora, es importante esto porque todos, aunque son 3 bombas y son 3 eventos y 3 circunstancias, va a significar para efectos de esta póliza que fue el mismo evento y es importante porque vamos a utilizar un solo deducible. Y así como las coberturas tradicionales, pues si tú, aunque hayas tenido 3 eventos, como son originados sobre la misma evento que dio origen de la cédula de terrorismo, en ese momento solamente se le va a aplicar un solo deducible y por eso es de las 72 horas, ¿no? Y así como esto, podemos tener varias situaciones en ese sentido, ¿no? Bien. Ahora pasemos a la que sí pudiera aplicar aquí dentro de la República Mexicana, donde tenemos esto de la cláusula 3092, crimen organizado, que es digamos que es un análisis que se hizo con estas entidades de reaseguro, de tal forma que realmente lo que más vivimos en la República Mexicana es el crimen organizado. Más allá de un terrorismo per se, son organizaciones que buscan un fin económico y es el que vivimos más, ¿no? Inclusive por ahí tenemos varios ejemplos que en esta parte los vamos a ver y de tal forma que vamos, de origen es la misma cobertura que cubre sabotaje, terrorismo y crimen organizado. Bien, pero ¿qué entendemos por una organización criminal? Será un grupo organizado de personas cuyo conducto criminal es fomentar y o controlar la producción ilegal de drogas y o realizar actividades de tráfico de drogas con fines de ganancia o lucro. Y volvemos a lo mismo, la base de la cobertura es sabotaje y terrorismo. ¿Sí? Y aquí podemos tener algunos ejemplos, ¿eh? Y ejemplos de la República Mexicana para que podamos verlo, ¿no? En el abril 20 del 2014, lanzan 2 granadas en un hotel de Chilpancingo, donde se hospedaban una docena de policías federales. Obviamente lo que se buscaba, pues ahí era ir en contra de lo que es la policía, ¿no? Bien, también acá en abril 4 del 2014, los Zetas atacan con armas de fuego hotel de la ciudad de Mier, ubicado en Tamaulipas, donde se hospedaron empleados de una compañía internacional de hidrocarburos. Y aquí estamos viendo temas más de crimen organizado, más que de un terrorismo como tal, ¿eh? En el enero 20, también 2014, aquí son un poco viejos, pero vamos, vale la pena tenerlo como ejemplos. Incendian 7 tiendas de Oxxo en los estados de Hidalgo, México, ataque que se le atribuye a los caballeros templarios. Y aquí en las tiendas de Oxxo, básicamente, ¿cuál era el tema? Que no querían pagar o no pagaban el derecho de piso y bueno, es ahí por eso la quema de estas tiendas, ¿no?
Entonces, es un tema que por eso es que se vuelve importante lo que es el crimen organizado, ¿no? Otro ejemplo, en 2019, los Zetas, el cártel de Jalisco, quemaron el bar Caballo Blanco en Veracruz. Y esto es una disputa del cobro de piso, ¿no? Aquí no es que el dueño no pagara el derecho de piso, sino que otro grupo lo estaba buscando, ¿no? En 2019, perdón, en Culiacán se llevó a cabo una operación en la que trataron de capturar a Oviedo Guzmán y varios comercios se vieron afectados económicamente, ¿no? Entonces, obviamente, si este asegurado tuviera tenido esta cobertura, pues sus daños por este evento le hubieran sido cubiertos, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, realmente las coberturas son importantes. Bien, pasemos a la otra cobertura, LMA 5039, que como les decía, son coberturas para cubrir lo que es la pérdida consecuencial o la pérdida de utilidades, ¿no? Obviamente debe ser consecuencial causada por una pérdida o daño físico directo y que esté cubierto en la póliza, ¿no? Entonces, con esto estamos cubriendo la pérdida de utilidades, que es la que nos conocemos más. El término de lucro cesante se utiliza un poquito más en Centroamérica para abajo. Nosotros en México utilizamos mucho el concepto de pérdidas consecuenciales, pero bueno, así es como lo tienen en reaseguro, que contablemente tampoco es algo fuera de la lógica, ¿no? Bien, los reaseguradores, a través de la compañía de seguros, serán responsables de una pérdida real sufrida por el asegurado, resultando directamente de la pérdida consecuencial, pero sin exceder la reducción de las ganancias brutas. Como se define de aquí en adelante, menos las comisiones y los gastos que no son necesarios durante la interrupción del negocio. Es decir, los gastos fijos no estarán cubiertos, lo que estamos cubriendo son la pérdida de utilidades, ¿sí? Toda esa ganancia que dejan de percibir, todo lo que se puede parar, como el consumo de luz, horas extra o incluso gasolinas, combustibles para que tendría que estar operando el negocio, al estar parada la mina, si no tienes ninguno de esos gastos, pues eso no se paga, lo único que estaremos pagando es lo que dejas de ganar. Digamos que estas cláusulas son dos y básicamente es el complemento ya sea de la 30-30 o la 30-92 que cubre huelgas y alborotos populares, ¿no? Entonces, digamos que esto es muy sencillo de entender. Y bueno, y sigamos con esta cláusula. ¿Qué vamos a estar cubriendo? Pues como estamos cubriendo la pérdida consecuencial aquí, aquí el tiempo ya es el tiempo que requiere el asegurado para reparar el daño físico y eso es lo que le vamos a estar cubriendo la pérdida consecuencial. Es decir, si el asegurado tarda en recuperar su daño o su instalación 3 meses, pues aquí le vamos a cubrir 3 meses de utilidad. ¿Sí? Ahora, tenemos un tope hasta 12 meses naturales. Es decir, si se tardara más tiempo en recuperarse, estará topado a 12 meses. Pensando que pues, es lo que está asegurándose y es lo que podemos darle porque la cobertura es 1 año, ¿no? Si quieres haz los mates, ok. Bien, este periodo comenzará a la fecha de dicha pérdida, es decir, de ahí tiene 12 meses para cubrirle la pérdida económica, que básicamente si la póliza empezó de enero a diciembre y el daño lo sufre en junio, pues él va a recuperar de junio a mayo, ¿no? Hasta el 30 de mayo del siguiente año. Pero digamos que esto no cambia, es el mismo concepto que se utiliza en la póliza tradicional de incendio, de cómo se paga la pérdida consecuencial. Aquí menciona el último recuadro, que se deberá de tener en cuenta la continuación de los gastos y cobros normales, incluyendo los gastos de nómina, en la medida necesaria para reanudar las operaciones del asegurado con la misma capacidad operativa que existía inmediatamente antes de la pérdida. Bien, les decía que no están cubiertos los daños fijos,
pero lo que sí son los gastos normales, como esto, la nómina como tal, esa sí se contempla. Lo que son sueldos y salarios sí se contemplan dentro de esta pérdida, ¿eh? Ya que no, porque no está operando la mina, estos sí son coberturas que siguen, bueno, el empresario tiene la obligación de seguirlos pagando y digamos que esos están cubiertos dentro de la póliza. Bien, y la última cobertura de sabotaje y terrorismo es la responsabilidad civil. Bien, aquí ¿qué vamos a cubrir por terrorismo? Una RC por terrorismo. Obviamente son daños y gastos a terceros surgidos a raíz de un ataque terrorista y en el que el asegurado haya sido negligente. ¿Qué pasa? Que un daño a un tercero normalmente pues se da cuando el asegurado de alguna forma fue negligente. Les voy a poner el caso de un hotel para que lo podamos ubicar un poco más el ejemplo. Si dentro de la cobertura normal en un hotel, el asegurado no tiene las medidas necesarias para poder proteger a los huéspedes, pues digamos que él debe de cubrir a sus huéspedes con una póliza de DRC. Sin embargo, para que aplique esta cobertura es que él fue negligente por un acto terrorista. Y básicamente, ¿por qué puede ser negligente? Es que no tenía los guardias de seguridad o las medidas de seguridad como cámaras, vigilancia o alertas con las autoridades y demás, de tal forma que eso provocó o intensificó que el daño del terrorismo se incrementara y daña a los huéspedes, ¿no? Entonces, si él fue negligente con estas medidas, pues aplica esta cobertura. Digamos, en términos normales, cuando no es terrorismo, con la cobertura tradicional de RC, cubre todos los daños a sus huéspedes. Digamos que es lo mismo, pero cuando es sujeta por terrorismo. Y obviamente pues, tiene cubre conciliaciones que surjan de cualquier circunstancia que razonablemente pueda generar una reclamación durante el periodo del asegurado. Aquí el tema de la responsabilidad civil, acuérdense que es mucho del tema legal. Entonces, y como es un daño a un tercero, realmente no podemos aquí como que englobar qué situaciones se pueden presentar durante una RC normal y mucho menos cuando es derivado de un terrorismo, ¿no? Sin embargo, cualquier tema de conciliación que surga razonablemente derivado de un terrorismo, daños a un tercero, están cubiertos. Bien, y se cubren también los acuerdos extrajudiciales siempre y cuando estemos informados y demos su consentimiento. Los acuerdos extrajudiciales son los que no se llevan a corte, es decir, que nos arreglamos, o lo que le podemos llamar un maltrato, que un buen juicio. En esta parte donde nos arreglamos con el tercero, también se puede dar y está dentro de la cobertura. Bien, ahora, todas estas coberturas siempre van a tener una situación de que cuando suceden van a ser mediáticos, es decir, que lo que es la prensa, la radio, la televisión y ahora las redes sociales van a estar en boca de todos y se van a estar analizando los temas, de tal forma que dentro de la cobertura tenemos esta empresa que se llama Control Risk, que básicamente es una empresa que se maneja en estas circunstancias, ¿no? Inclusive Control Risk no nada más se utiliza para lo que es terrorismo, sino también para coberturas de secuestro, donde en todos estos temas el empresario tiene que dar la cara hacia los medios de comunicación y realmente es mucho de gran apoyo tener este tipo de empresas porque realmente te dan de una manera objetiva, externa a la propia empresa y además del conocimiento del manejo de crisis, porque es un manejo de crisis más bien, donde ellos toman el control de todos estos medios y ofrecen estas declaraciones al público. Entonces, todo esto realmente para dar, sobre todo para que el negocio no pierda
en el largo plazo pierda algún tema de imagen o falta de control, también dentro de estas coberturas que ofrecemos es esta empresa que cuando sucede el evento es control de crisis, por eso el control risk, de control de crisis hacia el asegurado que le sirve como apoyo y, y le va a ayudar mucho en ese sentido, ¿no? Digamos que estas son las coberturas de terrorismo y sabotaje que se pueden contratar. Sin embargo, también existe la cobertura de guerra y esto lo manejo mucho al margen. Sabemos que México, pues ahorita no tiene un evento así de conflicto como para entrar en guerra. Sin embargo, dentro de estas coberturas también existe el complemento de la cobertura de guerra y como ejemplo es el tema ahorita de Ucrania y Rusia, pues es un tema que pues ya se venía arrastrando, creo que del 2014, 2015, donde Rusia toma Crimea y digamos que pues en ese momento pues fue manejado a nivel internacional de una forma totalmente distinta y ahorita que pues, es una guerra totalmente, digamos que esta empresa tomó muchas coberturas de guerra, sobre todo para Ucrania, ¿no? Entonces, ahorita muchos seguros a nivel internacional de la cobertura de guerra se van a ver afectadas por los daños en Ucrania. Entonces, también existen las coberturas de guerra. Como les repito, no es un tema ahorita como para ser contratado en México. Sin embargo, si dentro de estas minas o de los clientes o futuros clientes son grupos internacionales, no nada más pudieran estar pidiendo la cobertura de terrorismo y sabotaje, sino también la cobertura de guerra misma que les podemos ofrecer. Ahora, es importante mencionarles que estas coberturas son trajes a la medida en realidad, ¿eh? Entonces, las coberturas son las de incendio, que son las mismitas, incendio, terremoto, huracán, bueno, más bien incendio, perdón, son las tradicionales del ramo de incendio nada más. ¿Por qué? Porque son las que pueden hacer el acto terrorismo, ¿no? Pero realmente va a tener las mismas coberturas y no va a tener ningún tema, ¿no? Quitando los catastróficos, porque eso no puede entrar el ser humano, son actos de Dios, pero lo que sí es el ramo de incendio, pues se hacen los trajes a la medida, las coberturas son muy similares y es complicado ahorita pues entrar como escenarios de deducibles o alguna situación muy particular, ya que son trajes a la medida. Lo que sí les podía comentar, que muchos de estos inversiones extranjeras, si hay de minería, pues bueno, ahí lo entablan, pero también hay muchas empresas, bancos, comercios, que tienen capitales de Estados Unidos o de Canadá y que están ahí muy cercanos a la frontera, les piden este tipo de coberturas porque saben que pueden ser susceptibles a ser detonadas. Ahora, para cumplir con esas obligaciones, con la cobertura tradicional, me regreso al primer cuadro, con la cobertura tradicional 30-30, con eso pueden cubrir, digamos que la situación de un marco contractual, ¿no? Sin embargo, si el asegurado quiere estar bien cubierto, puede estar teniendo la 30-30 y alguna de estas coberturas de lucro cesante e inclusive tener la cobertura del crimen organizado, ¿no? Entonces, si quieren estar bien, súper bien cubiertos, tendrán que contratar la 3092, que va a tener estas tres coberturas y pues el derecho de piso, lo que sea, y todos estos de crímenes organizados estarán cubiertas aquí. Entonces, digamos que ahora sí lo que el cliente pida. Si es un tema contractual, pues con la LMA 3030 es suficiente. Si quieren estar bien asegurados, pueden tener lucro cesante y también lo que es crimen organizado. No sé, con esta, aquí acabará mi presentación. No sé si tengan algunas dudas o algunos comentarios, con todo gusto los podemos comentar.
Muchas gracias, Filiberto. Muchas gracias por todos tus comentarios, por esta interesante presentación. Quisiera abrir el micrófono para hacer preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna duda, por favor, este es el momento. Yo creo que está muy interesante el tema de coberturas y yo creo que pudiera haber más de alguna duda. Entonces, para las personas que estén interesadas, dejo el micrófono abierto. Las presentaciones van a estar disponibles, ¿eh? Así que tampoco tengan tema. Igual ahí se pueden asesorar con el agente y ir haciendo coberturas o trajes a la medida que lo que decimos, para que no nos queden las mangas muy largas o el pantalón muy corto, ¿no? Entonces, hacemos trajes a la medida. Y lo que sí les quería comentar es que este tipo de coberturas normalmente son un poco con límites mucho más grandes, ¿no? Es decir, yo creo que podemos estarlos asegurando a partir de $250,000 hacia arriba y la capacidad máxima para un solo reasegurador sería de $50 millones, pero si como es minería, se podrían buscar límites hasta 250, donde estarán participando varios reaseguradores, obviamente la compañía de seguros, pero pues se puede asegurar cualquier tipo de estas coberturas, límites estratosféricos, ¿no? $250 millones o $500 millones, ¿no? Entonces, hay capacidad y nada más para que sea redituable, pues creo que el límite menor serían $250,000. Muchas gracias, Filiberto. No sé si alguien tenga alguna duda. Todo muy claro. Juan, Sí, adelante. sí, gracias. Bueno, pues primeramente agradecer por la presentación. Una pregunta. Y de acuerdo a lo que se explicó, si invierto en minimizar los riesgos, entonces el costo de la póliza baja, ¿es correcto? Sí, mira, obviamente esto sí me va a ayudar mucho que el asegurado tenga una cultura de minimizar riesgos, ¿eh? Tanto en las coberturas normales como en este tipo de coberturas. Sin embargo, aquí, como mencionaban anteriormente, se puede hacer una visita de inspección de tal forma de que puedan entablarse los escenarios o los diferentes escenarios en los cuales tú pudieras estar apoyando para que tu cobertura sea la más barata posible, ¿no? Ahora, como estamos hablando de sabotaje y terrorismo, pues digamos que mucho va a depender no nada más de estas medidas de mitigación, sino también del tipo de mineral que tengas, ¿no? Para terrorismo, te decía, pues yo creo que ahorita lo fundamental puede ser actos vinculados con temas de minería de fertilizantes, pero si quieres el crimen organizado, pues serían más bien minerales como plata, oro, o metales preciosos o metales de uso común, ¿no? Entonces, digamos que eso puede hacer, ¿no? O sea, la recomendación aquí en México es vender la LMA 3092 con crimen organizado. Ok, gracias. En cuanto mencionaste, pues que era algo similar como incendios. En incendios, ¿ustedes utilizan algunos estándares? ¿Estándares de qué tipo? ¿Del texto o cómo? No, por ejemplo, ¿no? Bueno, en incendios, que si tienes tu sistema de acuerdo a tal o cual estándar, ustedes hacen esa práctica, y si la hacen en terrorismo, ¿habría algunos documentos de los que nos pudiéramos apoyar para saber cuáles son las prácticas recomendadas? Sí. Sin embargo, aquí, a diferencia de incendio, pues obviamente digamos que lo que más énfasis tienes es en cuanto a las medidas de seguridad
y no tanto ando de protecciones contra incendio, sino más bien son protecciones contra ya sea crimen organizado o elementos que pudieran entrar como de terrorismo, ¿no? Entonces, es más bien de vigilancia y seguridad, ¿no? En ese sentido. Pero como te repito, pues, se puede hacer, si quieren esta cobertura, se puede hacer una visita de inspección de tal forma que te pueden dar algunos lineamientos de cómo mejorar tu riesgo per se. Ok, probablemente no planteé bien la pregunta. Por ejemplo, ¿no? Hablando de incendios, sé quienes se aseguran con Factory Mutual y pues Factory Mutual pide pues la ficha, sus data sheets, ¿no? Que se cumplan con sus data sheets. Habrá habrá algunas aseguradoras que digan, pero cumple códigos del CNFPA y habrá algunas otras que digan, pues cumple con las normas oficiales mexicanas, los reglamentos. En terrorismo habrá bibliografía también para consultar sobre buenas prácticas. Fíjate que yo no ubico que exista una bibliografía como ahora sí que normas oficiales mexicanas o como en el ramo de incendio donde que mencionas, ¿no? Que tienen las diferentes normas FPA de Estados Unidos. Para crimen organizado no, se tiene que hacer más bien una visita de inspección y en función a la experiencia, bueno, primero que nada al país, al tipo de experiencia y al tipo de mina, se te darán recomendaciones particulares. Bueno. Sí, muchas gracias por la... Sí, no, aquí fíjate que yo creo que es un tema como más especializado, ¿no? Y que no ha sido tan genérico, ¿no? Ahorita porque estamos hablando de minas, pero por ejemplo, en bancos de segundo nivel, es decir, aquellos bancos que no tienen interacción con el público en general y que por eso son de segundo nivel, esto los puedes encontrar, por ejemplo, en Torre Mayor o en edificios así muy conocidos y tienen diferentes protocolos para poder acceder a ellos, ¿no? Pero sí son medidas como que muy particulares, ¿no? De bancos, casas de bolsas y demás. Sí hay medidas, digamos que estandarizadas, pero no son a nivel pues de una legislación normal de país o a nivel mundial, ¿eh? No hay como un estándar globalizado, ¿no? Bien. Ujú. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? No sé. Claro. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Sí, buenos días, Filiberto, buenos días a todos. David Betancourt, de MRA. Aquí nos invitaron a participar, pues obviamente a aprender. Y tenía una duda muy parecida a la que tenía Juan Camacho, creo que va encaminada a esa. La Ajá. póliza exige que el cliente cumpla con algún estándar en específico. Te comento porque, por ejemplo, uno como asesor, como consultor, al cliente pues obviamente le diseña ciertas medidas de seguridad respecto a ciertos estándares, ¿no? A veces, por ejemplo, los que maneja ASI, pero no necesariamente son los que van a cumplir con la póliza que ustedes estén ofreciendo. Entonces, la póliza te dicta y te dice, ¿sabes qué? Estos son los requerimientos mínimos que debes de tener tú para estar protegido. No como tal, ¿no? Obviamente sí debe tener unas medidas mínimas, o sea, que tenga control de acceso, no sé, cualquier cosa por el estilo, pero va a depender mucho de la industria, ¿no? Como te decía, ¿no? Si es una tienda, o es más, vamos a pensar, una agencia de seguros, como agente de seguros, no van a ser las mismas medidas como para ellos, como para una casa de bolsa o un banco, ¿no? Digamos que todos van a tener como que ciertos
requisitos, pero cada entidad como que tendrá ya su mínimo, ¿no? De manejo, y en función a esas condiciones actuales es que te estaríamos cotizando. Ahora, dentro de una visita de inspección, pues te podemos decir qué puedes mejorar y en cuánto puede hacer tu descuento, ¿no? También, porque vamos, no porque mejores tanto, pues obviamente va a tener descuentos del 90%. Estos descuentos van a estar fluctuando entre el 3 al 10% nada más, ¿no? Entonces, pero digamos que ahorita, ¿cómo te vamos a cotizar? Es mediante la información que recabe cada agente y al giro del negocio, a las condiciones actuales de seguridad, se estará dando una cotización. Ok, de acuerdo, muchas gracias. Y una otra pregunta. Sí. El seguro cubre instalaciones, activos fijos, pero también cubre personas. Digo, a lo mejor a veces parte del terrorismo, sabotaje, nosotros veníamos hablando, también pues van incluidos a veces, muchas veces, dependiendo del lugar, los secuestros. Y pues ahí también a veces el personal también es un activo de la empresa. Ahí no, ese no es, a lo mejor no es un daño físico, ¿verdad? Pero no sí, se aplica. No, fíjate que la limitante que tiene estas coberturas que sí están muy enfocadas al daño físico, quedando, pues, bueno, y la última pues es RC, que serían daños en sus bienes y sus personas a terceros. Entonces, lo único que, digamos que queda un poquito el hueco son los empleados propios de la organización, ¿no? Que ahí puedes cubrirlos con coberturas un poquito más amplias, de vida o gastos médicos, pero no tanto como este tipo de coberturas, ¿no? Porque son los empleados, son los que estarías indemnizando, ¿no? O sea, como que hay coberturas que los pudieras estar protegiendo tanto en daños orgánicos, por así decirlo, o incluso indemnizarlos con alguna cantidad en caso de muerte, ¿no? Pero no será parte de estas coberturas como tal. Aquí si ves todos estos productos, ya te cubro el daño físico y te cubro los daños que le pueden ocasionar a terceros y tus pérdidas consecuenciales. Lo único que queda ahí volando y donde tienes que fortalecer un poco más sería estas coberturas de vida y de indemnización en caso de muerte. De acuerdo, muchísimas gracias. Pero suena interesante, ¿no? O sea, ya que ponemos esos escenarios, son los escenarios ahí donde, o la práctica, donde realmente surgen las situaciones, ¿no? Ahora, ahorita porque estamos hablando de minas, ¿no? También tenemos otro producto, pero ya es más bien para comercios, donde cubrimos también daños, o las pérdidas consecuenciales derivados de un acto malicioso, ¿no? Básicamente derivado de un acto donde se utilice una arma, bueno, cualquier tipo de arma, ¿no? La definición de arma es muy amplia, ¿no? Que puede ser las pistolas, ametralladoras, bombas y demás, o incluso simplemente sacar un cuchillo en un restaurante, y si tú dejas lo que te voy a estar cubriendo, que es un producto distinto a la pérdida de ingresos durante el tiempo que cierre la operación, ese comercio como tal, ¿no? Vamos, ese producto no lo manejamos en esta presentación, derivado de que pues era más bien el tema de minería y pues vamos, aquí que llegue alguien así, como que no se presta porque no tienes una pérdida consecuencial en horas, ¿no? Que es lo que se cubre en este tipo de producto, ¿no? Más bien acá, pues si surge algo así de una bomba, además, son estas coberturas. Pero lo importante de aquí es que si ustedes tienen algún escenario, ya sea como asegurado o como agente, algún escenario de alguna necesidad que deseen cubrir, seguramente GMX o ya tiene un producto
o podemos trabajar algún producto, ¿no? En relación a este. Como les digo, para cubrir el riesgo, pues, tenemos coberturas del ramo de incendios, donde tiene el incendio per se, y riesgos catastróficos, ¿no? Donde puede ser temblor y huracán. Que por ahí hablaban a la parte final de la charla anterior, el tema de inundación, ¿no? Que también está cubierto con la póliza normal, ¿no? Ahora, si no pudieran pagar estas pólizas, pues también tenemos pólizas de seguros paramétricos, ¿no? Básicamente para cubrir el huracán como tal. Entonces, aquí lo que veo es que ahorita hablar de muchas generales se complica, pero si alguien de ustedes tiene, ya sea como asegurado o como agente, alguna necesidad en particular, con mucho gusto lo podemos analizar y seguramente les podemos hacer un traje a la medida, que es ahí de lo que hemos evolucionado mucho y por eso los clientes nos siguen, porque como les hemos cubierto esas necesidades que a lo mejor otra compañía de seguros no lo hace, es ahí donde nosotros nos ha permitido permanecer durante mucho tiempo. Pues bueno, de mi parte sería todo. No sé si alguien más tuviera que comentar. Bien, pues si ya no hay algún otro comentario, quisiera agradecer nuevamente a todos los asistentes, reiterando que esta colaboración entre PIMSA Seguros y el Clúster Minero de Chihuahua, para que todos ustedes pudieran tener esta plática tan interesante acerca de riesgos ambientales y los riesgos referentes al tema de terrorismo. Nuevamente agradecerles por su presencia. Quisiera pasar y compartir la palabra a Joaquín para poder despedirnos y sobre todo reiterarles que seguimos a sus órdenes, ¿no? Joaquín. No, pues al contrario, muchas gracias a todos los asistentes, gracias a Gilberto, a César por sus exposiciones muy interesantes y por supuesto, gracias Gerardo, y también ahí le compartes mi agradecimiento a Pablo, por favor, por esta oportunidad. Pues bueno, estamos a sus órdenes. Ahí, no sé si, Gerardo, si les puedes compartir las presentaciones y nuestros datos ahí de César Asensio, que también por aquí está, nada más que anda un poquito enfermo, nuestro gerente de autos y daños, especialista en ramos mineros sobre todo. Y pues bueno, de nueva cuenta, muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros y al clúster por darnos esta oportunidad. Muchas gracias y buen día a todos. Bien, pues muchas gracias y sí, reiterarles, nosotros estaremos en cuanto tengamos las presentaciones, vamos a compartírselas. De igual manera, esta sesión fue grabada, por si alguien se perdió algún momento de la presentación, pues sepan que vamos a compartirlas tanto en las redes sociales de PIMSA como en las redes sociales del clúster para que esté disponible para todos ustedes. Entonces, pues no me queda más que agradecerles por su tiempo, estamos en tiempo, son las 11 de la mañana. Muchísimas gracias a todos, que tengan todos un excelente inicio de semana y pues adelante. Muchas gracias.